Hola, buenos días a todos. Es como siempre un placer estar aquí en Denia, en el festival, y poder disfrutar con todos ustedes de un debate, de una charla que espero que sea muy interesante. Agradecer, como siempre, a los organizadores por todo el trabajo que se hace y a ustedes por estar aquí. Nos consta que hay gente de instituto, que los veo todos allí, y gente en general interesada, y esperemos que lo que les contemos esta mañana pues sea de su interés. El debate, la ponencia y la charla que vamos a hacer son sobre los límites del cuerpo humano, de nuestra especie. Yo me presento, soy Tomás Márquez y Bonet, soy biólogo evolutivo, con lo cual cuando a uno le encargan a hacer la moderación de un debate sobre los límites de la humanidad, del cuerpo humano, pues lo llevo a mi territorio, que es de lo que sé y de lo que me siento cómodo, ¿no? Y uno empieza a pensar básicamente en la palabra límite y en la palabra evolución y en la palabra cómo se establecen estos límites en un proceso que lleva pues millares de millones de años pasando en nuestro planeta, ¿no? En el planeta Tierra. Y al final la visión que yo tengo en la cabeza es que obviamente las formas de vida, todas las formas de vida que tenemos la suerte de poblar este pequeño planeta, no deja de ser un balance muy curioso y muy delicado entre una serie de individuos que tienen una serie de capacidades, de calidades, de cualidades, y unas condiciones ambientales que condicionan básicamente las formas de vida en sí mismas, ¿no? Y es esta lucha entre un ambiente y unas formas de vida que han recibido de manera preadaptativa unas condiciones, lo que genera esta palabra de límites de lo que puede hacer una especie o no, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante, y seguro que hablaremos de esto con los ponentes de hoy, es que estas condiciones no son fijas, sino el planeta Tierra, como es evidente, va cambiando, y con tal las especies van cambiando, no son fijas, sino que cambian con las condiciones. Y esto lo que hace, y por eso yo creo que el debate es muy interesante, es que los límites de las especies también van cambiando con el tiempo, ¿no? Llevándolo un poco a nuestro territorio, que es la especie humana, yo siempre he pensado que pensando un poco en las grandes adversidades que ha tenido que superar nuestra especie para llegar a ser la especie dominante que es hoy en día, yo veo como tres etapas, ¿no? La primera etapa, que de lejos es la más larga que ha tenido que pasar nuestra especie, es cuando básicamente vivíamos en la selva o en cavernas o en la sabana y teníamos detrás dientes de sable persiguiéndonos y la vida era muy dura. Básicamente las condiciones ambientales te marcaban todo, con lo cual los límites de los humanos en esa época eran tales que una persona de 30 años pues era vieja si llegaba, ¿no? Yo creo que la segunda gran etapa es básicamente la sociedad moderna. O sea, los últimos siglos han sido claramente transformativos para nuestros intereses, con consecuencias, y a veces estas consecuencias tardan un siglo a verse, pero claramente lo que ha hecho el humano en los últimos 150, 200, 300, 500 años es modificar estas condiciones tan arduas que nos condicionaban la vida y ahora tenemos pues un entorno modificado que nos permite hacer cosas que hace 2.000, 5.000, 100.000 años pues hubiera sido imposible, ¿no? Pero estas dos etapas tienen una cosa en común, que es que el repertorio, las cartas con las cuales jugaba el humano, venían dadas por este delicado equilibrio entre naturaleza y la especie. Y ahora estamos entrando, si no hemos entrado ya, en una tercera etapa, que es la etapa donde el repertorio genético, las cartas con las que jugaremos, puede no ser dictada por selección natural y procesos evolutivos, sino que nosotros podremos llegar a jugar con estas herramientas, ¿no? Y esto que puede tener, y esto es una de las cosas que me gustaría discutir en algún momento, tiene un potencial enorme de beneficiarnos a todos, en teoría,
pero a nadie se le escapa las repercusiones éticas y de responsabilidad que tiene para con nuestra especie, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que me gustaría que saliera durante esta mañana, y para esto tengo el placer de contar con dos personas extraordinarias, como verán durante los próximos minutos. Tengo aquí a mi derecha al profesor Carles Lalueza. Carles es ahora mismo el director del Museo de Ciencias Naturales en Barcelona. Es una posición que ha cogido bastante recientemente, pero Carles es reconocido internacionalmente por su trabajo como científico en el campo del ADN antiguo. Carles es yo diría, de las pocas personas españolas que participó con un trabajo muy significativo junto con Svante Pabo, Premio Nobel de Medicina del 2022, en todo el proyecto de los neandertales. Carles es un prolífico autor no solo de ciencias, sino también de libros. Hay algún libro suyo aquí fuera, algo que comparte con Sonia, que luego ahora lo hablaré. Y básicamente la idea de invitar a Carles es que creo que en este país, incluso a nivel internacional, hay poca gente que entienda como entiende él el proceso de la evolución humana y sepa contarlo como lo cuenta él. Con lo cual, aquí Carles. Y luego tenemos a Sonia Antoranz, que es catedrática de Física Biológica en la Universidad de Oxford, con lo cual muchas gracias por venir desde tan lejos. Sonia es de formación física y luego ella lo que ha dedicado y lo que está dedicando es sus capacidades, que son muchas, como veréis, a intentar entender procesos biológicos desde el punto de vista mecanístico y de la física. Sonia también es una persona que ha publicado tanto a nivel científico, manuscritos y papers, pero también publica libros. Los dos tienen en común que, y no es fácil, les publican los libros editoriales americanas, MIT y Princeton, lo cual ya dice mucho. Y una cosa que a mí siempre me maravilla, y en este caso de Sonia, es que es una persona que ha viajado muchísimo y tanto que habla 8 idiomas. Entonces, yo creo que esto ya nos marca un poco lo que hoy vamos a hablar sobre las capacidades y los límites que uno puede llegar a tener en número de idiomas, ¿no? Hasta aquí mi presentación. A mí me gustaría, Carles, si quieres, empieza un poco tú y luego pasaremos a Sonia. Gracias. Vale, yo lo que quería era hablar un poco de los límites de la especie humana desde una perspectiva más bien evolutiva y relacionarlo con los estudios genómicos o paleogenómicos que han revolucionado algunos aspectos de este árbol evolutivo en los últimos escasamente 15 años o menos. Para entender este concepto, habría que primero considerar la definición tradicional biológica de una especie. Este tipo de definición, que fue hecha a mediados del siglo pasado por biólogos como Ernst Mayr, dice, la que encontraréis en los libros de biología, que una especie es un conjunto de individuos que pueden reproducirse entre sí, pero no con individuos de otra población y que, por tanto, aquello es una especie biológica. Y cuando se produce algún cruce posible entre dos especies, pues estos híbridos no son fértiles y, por tanto, esto en la siguiente generación se elimina. Todos tenemos en mente pues, el cruce posible entre un caballo y un burro, que bueno, tendría que ser un caballo y una burra, supongo, pero si no, seguro que no funciona, que produce pues, una mula, ¿no? Es decir, es una definición que lo que hace es mantener dentro de un espacio cerrado, de un grupo cerrado de individuos, sus genes. Los genes se pueden estar subestructurados dentro de una especie, pero realmente no pueden salir de esta especie.
Esta es una concepción que tuvo mucho éxito y que encontramos también en representaciones del proceso evolutivo. Nosotros, al fin y al cabo, como primates, siempre necesitamos imágenes para visualizar conceptos, y entonces todos tendréis en mente estas representaciones de árboles evolutivos que empezaron con Darwin, en realidad, en el libro del origen de las especies. La única ilustración que hay en el libro es una división en forma de ramas, que son todas perfectamente simétricas y de la misma longitud. Curiosamente, Darwin, en su cuaderno de notas, tiene un árbol mucho más desorganizado antes de, digamos, de estructurar el árbol final en la publicación de su libro, ¿no? Y a partir de ahí, evolucionistas como Ernst Haeckel hacen estos árboles dibujando como si fuera realmente un árbol, con como ramas muertas, que son especies que se han extinguido, y otras que llegan hasta la actualidad. Y entonces, como todo no deja de ser un mapa, como todo mapa tiene un mensaje ideológico, especialmente los mapas políticos, pero en este caso los árboles no dejan de ser mapas con un mensaje ideológico, porque Haeckel acaba ramificando la especie humana en diferentes razas. Es lo que se hacía en la época victoriana, ¿no? Donde hay todo este racismo evolutivo, y pone pues la rama superior es la raza blanca, es decir, nosotros, y después pues, los pobres africanos siempre están en las ramas más bajas de este árbol evolutivo. Por tanto, esta representación que llega hasta nuestros días está basada en parte en esta concepción de las especies como estructuras estancas, y en el caso de los humanos, en el finales del siglo XIX, incluso se especula pues, que en realidad dentro del ser humano hay especies distintas, y que los africanos igual son otra especie mucho menos evolucionada, porque además hay una justificación ideológica sobre el colonialismo, que es una especie que estamos, digamos, estamos intentando civilizar, etc., ¿no? Y es una imagen que está, yo creo que su éxito, aparte de, ya digo, de la visualización, está relacionada con la percepción de progreso, ¿no? Que además también es muy del siglo XIX. Hay un momento en el siglo XIX que la humanidad parece estar progresando a grandes saltos, ¿no? Pues se descubren las vacunas, la gente deja de morirse. Pensar que en el siglo XIX la gente tenía 10 hijos y morían 5 en el primer año de vida, o en los 4 primeros. Incluso Darwin tuvo 10 hijos y creo que murieron 4 antes de los 6 años, es lo normal. Por tanto, hay esta sensación de progreso, de tecnología, y esta representación es la que nos ha llegado hasta nuestros días y que todavía tenemos muy imbuida, ¿no? Desafortunadamente, mi opinión es que la definición biológica de especie es una definición subjetiva que no funciona porque no está diseñada para tener, entre otras cosas, datos genéticos con una profundidad temporal, como explicaré a continuación. No digo que sea arbitraria, pero sí subjetiva. Claro, nosotros nos movemos en un mundo en el cual definimos cosas. Los chicos y chicas que venís del instituto, si os preguntan la definición de especie en un examen, poned la definición de Mayer y ya está, no la liéis, a no ser que os dejen explicar un poco. Hay muchas definiciones. Yo tengo mis hijos, también están en primaria y en la ESO, y curiosamente, todas las definiciones que estudié yo siguen siendo las mismas. Ha pasado medio siglo y estamos allí con la clasificación de los triángulos, de cosas así, ¿no? Y entonces está también allí la definición de especie, bla, bla, bla. Por tanto, estoy perfectamente consciente de que hay una dificultad aquí en cuanto al conocimiento acumulado y al conocimiento definido. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos, como he dicho, en los últimos 15 años? Que hemos sido capaces de recuperar genomas de, aquí está la cosa, de linajes, poblaciones o especies extinguidas de humanos. Y estos genomas, cuando los hemos analizado, nos han dado como consecuencia de que ha habido muchos entrecruzamientos entre estos linajes
que conforman al final la especie humana actual. Es decir, que no es un proceso en forma de ramas que se separan y ya nunca más se vuelven a encontrar, sino que incluso cualquier separación de estas ha tenido flujo génico entre diversas ramas en diversos momentos y en diversas zonas del planeta. Claro, eso conforma unos límites mucho más difusos y mucho más difíciles de entender, no solo de nuestra especie, sino probablemente de todo el proceso evolutivo. Esto que se ha descubierto gracias a estas técnicas que ahora permiten recuperar genomas del pasado, en algunos casos de hace 100.000, 200.000 años, por tanto se puede ir bastante atrás en el tiempo, incluso más, no solo se ha visto que ocurre en los humanos, sino que también en otras especies de mamíferos en los cuales tenemos restos de la antigüedad. Por tanto, digamos claramente, es algo prevalente cuando tiene suficiente información genética en una escala temporal. ¿Qué ha ocurrido en el caso de los humanos? Como sabéis, en el 2010 se publicó el genoma neandertal, en el cual Tomás nos lo ha dicho, pero él también contribuyó. Una de las, claro, genoma los neandertales, dejadme hablar un momento de los neandertales, es un grupo de homininos extinguidos que se encuentran en Europa entre hace unos 400.000 años hasta hace unos 40.000, cuando desaparecen del registro fósil. Están en la zona de todo el oeste de Eurasia, llegan hasta puntos de Asia Central y al Oriente Próximo. Los límites son difusos porque, claro, necesitas encontrar algún fósil, ya que la industria lítica que tienen es igual en aquel momento entre nuestros antepasados o primeros Homo sapiens y los neandertales. Tienen un físico distintivo, eran individuos que eran más robustos que nosotros, en realidad tenían más capacidad craneana que nosotros, porque tenían un cráneo mucho más alargado, mucho más bajo, con unas grandes prominencias sobre los ojos. Esto le da un aspecto primitivo a nuestros ojos, que somos distintos, vamos a decir así. Y como digo, desaparecen hace unos 40.000 años. Pero el ser humano sale de África hace unos 60. Esto es un tema que también daría mucho de sí, porque probablemente hay varias salidas anteriores, pero hay un momento en el cual una salida cerca de 50, 60.000 años, se encuentran con los neandertales y se hibridan con ellos. La hibridación está ahora bastante bien estimada entre 45.000 y 49.000 años. Es decir, entre 45 y 49.000 años, estas poblaciones que están saliendo de África se encuentran con neandertales que llevan centenares de miles de años allí y se hibridan con ellos y siguen expandiéndose. Como consecuencia de esto, nosotros tenemos en nuestro genoma, los que estamos aquí, si no somos del África subsahariana, vamos a tener entre un 2,5, 3%, entre 2 y 3, más bien un 2,5% en promedio de genoma neandertal en el interior de nuestras células. Esta señal de hibridación no es neutra, sino que contiene una serie de genes que después están implicados en determinados procesos. Estos genes que adquirimos de los neandertales probablemente nos ayudaron a adaptarnos de una forma mucho más rápida a unas condiciones climáticas y de latitud en las cuales las poblaciones que salían de África no estaban acostumbradas. Probablemente a condiciones más frías, por tanto, dietas más cárnicas. Una cosa interesante, si habéis estado en el África ecuatorial, es que allí el día y la noche tienen la misma duración y a lo largo del año, puede haber una estación lluviosa o no lluviosa, pero digamos el día dura lo mismo. Aquí, a medida que vamos hacia el norte, como sabéis, pues en el invierno el día es mucho más corto y en verano el día es mucho más largo. Yo estuve hace años trabajando un verano en Islandia y el sol pues no se ponía
Y así trabajabas más, porque claro, no podía dormir. Es decir, eso implica también probablemente cambios en genes relacionados con los ritmos circadianos. Ahora que vamos a cambiar la hora, esta de las narices, un día de estos, no sé, este fin de semana o no, este fin de semana no, debe ser el que viene, pues lógicamente hay que tener algún tipo de adaptación a esto. Y eso se ha visto que también son genes probablemente que hemos heredado de los neandertales, tiene mucho sentido. Claro, algunos de estos genes neandertales que tenemos nosotros ahora mismo, cuando vemos qué hacen, esto es otra cosa, es muy difícil saber qué hace un gen en su función habitual, pero sí que es fácil de saber qué hace cuando este gen no funciona bien, porque eso produce un fenotipo que es una enfermedad frecuentemente. Y entonces nos encontramos que los genes neandertales pues, están relacionados con trastorno cardiovascular, con hipercolesterolemia, con algunos trastornos depresivos, con adicción al tabaco, pues allí los neandertales fumando, con la posibilidad de tener COVID o también con la posibilidad de estar protegido del COVID cuando no había COVID, lógicamente. Eso no significa nada, eso significa que son genes que tienen funciones metabólicas, estas probablemente los de depresión yo creo que deben ser asociados a ritmos circadianos, y ahora quizá nos perjudican algunos de estos genes, pero es que claro, no estamos en la situación que estábamos hace 50.000 años saliendo de África. Los dirán que estamos peor, pero realmente no podemos compararlo. Esos genes en aquel momento nos ayudaron a tener una dieta más cárnica probablemente, a sobrevivir a climas más fríos, etc. Ahora, pues claro, pues nos perjudican porque en vez de tener que cazar para comer, pues vamos a la nevera y está todo lleno de comida y entonces, pues claro, pues gen neandertal, pues malo. Por tanto, aquí tenemos esta cosa. Si los neandertales son una especie distinta de nosotros tenemos un 2,5% de neandertal y estamos ahí funcionando con esto, ¿no? Pero aquí no se acaba la historia. Después resulta que se ha encontrado otro hominino extinguido que era contemporáneo de los neandertales, los llamamos los denisovanos, porque se encontraron originalmente en la cueva de Denisova, es una cueva que está en Asia Central, pero está en la intersección entre Rusia, Mongolia, China, y ahora no me sale, debe ser Kazajstán. Si miráis si esto realmente se encuentra en estos 4 países, allí está la cueva de Denisova. Parece ser una población contemporánea de los neandertales, que está también medio millón de años en Asia y que desaparece también. En este caso es más difícil de saber porque la muestra original de Denisova era el extremo de la falange de un dedo pequeño de un niño. Pero como es una zona bastante fría, tenía material genético conservado. Por cierto, Tomás también trabajó en el genoma de Denisova. Y cuando miramos este genoma de Denisova, descubrimos que las poblaciones humanas asiáticas, especialmente las de la zona de Oceanía, es decir, aborígenes de Papúa, Nueva Guinea y de Australia, tienen cerca de un 3,5% de genes denisovanos. Por cierto, fijaos que de arriba de todo, de Rusia a Oceanía, hay un largo trecho, por eso significa que probablemente había denisovanos en toda la zona de Asia. Es decir, que nos encontramos en la situación... y uno de estos genes, por ejemplo, también se ha encontrado en las poblaciones del Tíbet, y es un gen que está asociado al metabolismo del oxígeno, por tanto, a la adaptación al plató del Tíbet, a una gran altura, de las poblaciones locales. Es decir, que un gen denisovano, los denisovanos ya no existen, los neandertales ya no existen, pero un gen denisovano ha ayudado a que los humanos actuales puedan vivir en estas alturas elevadas. Nuevamente nos encontramos pues con genes de otro grupo humano, llamémosle como queramos llamarlo, que están funcionando en poblaciones del sudeste asiático, en este caso concreto. No solo eso, cuando miramos los genomas estos, empezamos a ver que hay zonas del genoma más antiguas que probablemente derivan de otras formas todavía más antiguas, quizá de Homo erectus,
que se encontraron en algún momento. Es decir, que parece que nosotros, nuestros antepasados saliendo de África, allí donde encontraban algún otro grupo, pues no se reconocían como incompatibles o lo que fuera, sino que se hibridaban, se cruzaban y se aceptaban los híbridos, lógicamente. Eso significa que, ya que está en todas estas poblaciones actuales, pues los descendientes de estos cruces pues eran aceptados en el grupo y seguían expandiéndose, ¿no? Claro, entonces, ¿es esto un fenómeno? Perdón, ¿cuánto? Más bien, más bien. ¿Es esto un fenómeno exclusivo de los humanos? Vamos a pensar, como siempre tendemos a pensar, que nosotros somos tan especiales que nos separamos del resto del mundo natural, ¿no? Pues resulta que no. Cuando se ha empezado, y todavía falta mucho, a mirar especies de mamíferos actuales, sobre todo donde también hay restos del Pleistoceno, se ha encontrado, por ejemplo, que en osos o en elefantes, en proboscidios y en osos, que son los que más se han estudiado genéticamente antiguos, también han ocurrido episodios parecidos. Por ejemplo, el oso de las cavernas, no sé si lo sabéis, era un gran oso que convivía, no coexistía, coexistía con los neandertales, con frecuencia debía ser, era un oso enorme. Podéis reír del grizzly que tenemos actualmente, ¿no? Era una bestia, lo podréis ver en algunos museos. En las cuevas donde se refugiaban los neandertales frecuentemente también se encuentran restos de estos osos que mueren durante la hibernación, si hay un desprendimiento o lo que sea. Son unos osos que se extinguen hace unos 20 y pico mil años y cuando se ha analizado el genoma de osos de las cavernas y el genoma del oso pardo actual, se ha visto que el oso pardo también tiene cerca de un 2% de genes del oso de las cavernas. Que si juntamos estos 2% llegamos a hacer casi una cuarta parte del genoma del oso de las cavernas. De cierta manera, pues el oso de las cavernas está vivo todavía entre nosotros, igual que, si se quiere considerar así, los neandertales están vivos entre nosotros porque tenemos este pequeño porcentaje suyo, ¿no? Esto también recientemente, con el cambio climático, se ha visto, por ejemplo, los osos polares lo están pasando mal porque, digamos, está desapareciendo el hielo ártico y entonces los osos polares están bajando hacia el sur. Cuando estaba en Islandia ocurrió una historia también increíble de los osos polares quedan derivando frecuentemente sobre la masa de hielo y cuando estaba allí en Islandia llegó un oso polar a Islandia por primera vez en la historia, que el pobre debió ser un viaje increíble desde el Polo Norte sobre un témpano que debió hacerse cada vez más pequeño. Y el pobre llegó nadando a las costas de Islandia, la gente fue a verlo y como pues, no sabían qué hacer con él, lo mataron a tiros, ¿no? es aquello. Pues, ¿qué está pasando? Los osos polares están bajando. En el Canadá, por ejemplo, se encuentran con osos pardos, bueno, osas también, básicamente machos de osos polares y hembras de osos pardos, y se reproducen y ahora pues hay híbridos que son fértiles y pues están por allí circulando. Claro, ¿qué hacemos? Decimos, ¿son la misma especie? Estoy seguro que a los conservacionistas esto no les parecería bien, ¿eh? Son Ursus arctos y Ursus marítimos, porque claro, si se pueden hibridar, según este criterio, pues son la misma especie, dejemos que se extingan los osos polares, no pasa nada, tenemos los osos pardos, claro, no tienen el mismo color de pelaje, pero bueno, según el criterio de especie, ya que se pueden hibridar, deberían serlo, ¿no? Es decir, es un criterio, como veis, que ha dejado de ser útil en determinadas condiciones. Bueno, digamos, es útil útil y necesario, ya digo, por ejemplo, para conservación. Hay que poner una etiqueta a una especie si está en peligro de extinción, más allá de que realmente podamos definir especies de forma plenamente objetiva, especialmente a medida que tenemos datos genéticos. La mayoría de los que estáis aquí pues estaríais de acuerdo, me imagino, en proteger a los osos polares
con independencia de que alguno pues, acabe mezclándose con osos pardos, ¿no? Y lo mismo, proyectado al caso del ser humano, pues esta dificultad que no existía hace 15 años, porque veíamos ramas extinguidas, como neandertales o como denisovanos, que no sabíamos que existían, pues hay que buscar una nueva concepción para imaginárnosla. Si lo que queremos es una imagen como la del árbol de progreso, deberíais imaginaros pues, como un montón de conexiones, como un network de conexiones entre diferentes linajes en diferentes momentos, aunque eso igualmente conforma un proceso evolutivo divergente en el cual acaban surgiendo poblaciones, especies o grupos, como queráis llamarlo, que son diferenciados de otros. Pero en vez de un árbol con ramas que se van separando y nunca vuelven a encontrarse, tenemos que imaginarnos una imagen mucho más compleja, pero mucho más real, del proceso evolutivo y, por tanto, de los límites de estas especies y de estas poblaciones. Y si te parece, lo dejo aquí un rato. Muy bien. Vale. Me toca. Sonia, por favor. Muy bien. Pues tu charla pone un preludio muy apto a lo que yo quería explicar. Yo soy física, me dedico a la biología y él ha dicho, durante toda su charla ha habido un tema central. Él habla, los científicos intentamos tener una relación objetiva con la realidad, encontrar, definir y buscar relaciones objetivas entre haciendo experimentos o de alguna manera para intentar racionalizar la realidad. Por otra parte, está hablando todo el rato de que en realidad el científico también es subjetivo y que depende del punto histórico donde está analizando esos datos, da unas teorías y otras. Ha hablado del darwinismo y la Inglaterra victoriana. Es interesante que estamos en el punto donde esta historia de progreso se termina. La natalidad del mundo es muy baja. Se habla que a partir de 2050 la población humana bajará, con lo cual el fin del capitalismo, como lo conocemos, tiene que ocurrir, porque no puede crecer indefinidamente. Y luego el cambio climático pone otro límite. Y eso obliga a científicos como él y a mí a repensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia hasta ahora hace eso, busca lo razonable. ¿Y por qué busca lo razonable? Y ahora empiezo con la física, ¿no? El tiempo, él hablaba del tiempo. Todo también lo que él ha hablado, la vida significa tiempo, moverse. Sin tiempo no existimos. Y aquí empieza una de las grandes contradicciones. ¿Cómo surge la vida en la Tierra? Para un físico la vida en la Tierra surge de una cosa increíble. Todos sabemos que la entropía crece. Si alguien de física sabe algo, es que si tú pones algo se desordena. ¿Cómo es posible que la vida surja en la Tierra de lo contrario? De crecer la entropía y crear formas tan complejas y tan ordenadas como los seres vivos. Hay un truco que usa el universo, y ahí es donde el universo inventa, y no sabemos cómo, los polímeros. Creo que tengo un dibujito aquí, como el ARN. Y los polímeros tienen una cosa muy especial en este universo, que no existe en ningún otro tipo de materia. El polímero, cuando está en agua, sobre todo, se mueve todo el rato, intenta maximizar la entropía y es capaz, la forma que toma, tiene que ver con el entorno que tiene. Ese polímero, precisamente por estar en la nanoescala es una escala especial, es la escala de la vida, está en esa nanoescala, es capaz de pegarse a moléculas alrededor y al pegarse a esas moléculas, como es tan pequeño, el polímero al moverse a través de la temperatura es capaz de cambiar su forma y catalizar una reacción química. Cuando eres a esa escala, te pegas a una molécula, eres capaz de doblarla y catalizas una reacción química. ¿Qué hace un polímero? Traslada el calor, traslada el movimiento en una reacción química. Al hacer esto, es capaz de reducir la entropía y crear formas. Si esa forma persiste en el tiempo, es porque contiene información sobre el entorno. Aquí están los claves de la vida: temperatura, información, forma y tiempo.
Si este polímero no fuera capaz de disipar energía en el entorno, tendría una forma fija. Y una forma fija no tiene tiempo. El tiempo lo creamos al vivir, y es uno de los grandes misterios de la física que iré más adelante. ¿De dónde sale el tiempo? Esto es algo que a los físicos nos fascina y por eso nos interesa la biología. Al vivir creamos el tiempo. Y es esa capacidad que estaba diciendo antes, lo que pensamos que en algún momento facilita que se creen los polímeros y se creen las formas de la vida. Un polímero se mueve y crea formas, igual las formas de la vida. ¿Por qué es poderosa la física? La física surge en el siglo XVII y empieza a cambiar el mundo. Para empezar, los experimentos de la física cambian radicalmente cómo pensamos sobre las personas. Dios no nos crea, no somos el centro del universo. Somos capaces, a través de experimentos, de decir que la Tierra no es el centro del universo. Ahí empieza la gran revolución, la revolución copernicana. La Tierra no es el centro y, como él hablaba antes, estamos llegando al punto de que los humanos tampoco somos el centro. La ciencia termina con la centralidad de la religión, de los humanos, por lo menos en Occidente. En Oriente es otra historia. Y la ciencia, lo que hace la física, es el poder de la predicción. Imaginaos la primera persona que dice, va a haber un eclipse. O va a haber, en un mundo caótico, en el que no entendemos bien por qué suceden las cosas, Dios las hace. De repente alguien, usando telescopios y la razón, y aquí volvemos al problema del objetivo y la razón, es capaz de predecir un eclipse, es capaz de predecir, un cometa que llega a la Tierra, ¿no? Entonces, la gran realización de la ciencia, de la física, es que hay procesos que a través de la razón y los experimentos somos capaces de predecir, que el mundo no es totalmente caótico, que podemos predecir el futuro, cierta parte del futuro. Y ese es el punto de la la física, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es el papel de la razón? La física se convierte en el rey, por supuesto con la bomba atómica, cuando cambia totalmente el mundo, pero ya lo había hecho antes con la electrónica, etc. Y el punto fundamental es, hacemos experimentos, creamos intuiciones, que no es un proceso digital, la intuición es un proceso analógico, y a partir de ahí hacemos predicciones usando los procesos racionales de la realidad. O sea, la realidad es infinita, pero somos capaces de encontrar caminos de la razón que nos llevan a predecir el mundo. Y esa historia nos lleva a la computación. Voy a contar un poco así la historia de cómo hemos llegado a donde hemos estado, ¿no? Este mapa, que siempre lo uso en mis clases, es el mapa de la física del siglo XX y de las matemáticas del siglo XX. Esto es lo que nos lleva a la inteligencia artificial, a la genética, etcétera, etcétera. El siglo XX empieza cuando los físicos, después de la Primera Guerra Mundial, caos en el mundo, la ciencia nos lleva al caos, empiezan a perder la confianza en que la razón nos lleve a un mundo mejor. Durante los siglos anteriores habéis pensado, creando un mundo más razonable es un mundo más predecible. No solo nos ayuda a predecir lo que pasa en la naturaleza, si racionalizamos el mundo, vivimos en un mundo muy racionalizado, podemos coger el taxi, podemos coger el teléfono porque tenemos el mundo racionalizado, el mundo será mejor, nos entenderemos mejor, pero llega la Primera Guerra Mundial y se termina. Y los físicos encuentran dos teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica, que te dicen, no, el mundo no es como pensamos. Sobre todo la mecánica cuántica te dice, al llegar al tamaño muy pequeño, las cosas no hay causa y efecto, el tiempo no tiene el mismo sentido. A la vez, dos, y yo creo que estos son personajes fundamentales que los biólogos y todo el mundo tiene que empezar a pensar, Gödel da los teoremas de la incompletitud. ¿Qué dicen estos teoremas? Dicen que en un mundo complejo, cuando lo intentamos racionalizar, o eres un algoritmo o un sistema matemático, o es consistente o completo, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Es decir, cuando intentamos hacer ciencia, y él como él dice, la biología la voy a entender por los genes, tiene límites. Él solo puede entender cierta parte de la biología, y él mismo lo ha dicho, hay límites a lo que él puede deducir del algoritmo biológico. Los algoritmos tienen límites, y es la idea que tuvo Alan Turing, este señor de aquí, para hacer la primera idea de la máquina.
piensa en los seres vivos y piensa que qué procesos son algorítmicos y qué procesos no son algorítmicos en la vida, ¿no? Y de ahí, en el Manhattan Project, y termino aquí un poco la historia esta, cuando los físicos cuánticos se los llevan a California para empezar, porque llega la Segunda Guerra Mundial y piensan que los alemanes van a hacer la bomba atómica usando la física cuántica, lo que les preocupaba a todos por las tardes, aquí se han visto Oppenheimer, aquí está von Neumann, Feynman, lo que hablaban por las tardes es cómo es la inteligencia humana, cómo entendemos la realidad. Estaban muy preocupados por la mecánica cuántica, lo que significaba la realidad no es digital, la realidad no se puede entender con palabras, con genes, la subjetividad, la objetividad. Y ahí se crea el primer ordenador. De hecho, el primer ordenador se hace para hacer la bomba de hidrógeno después de la Guerra Mundial. Y es muy interesante que fue un estudiante de Planck y Bohr, Delbruck, que fue un físico también, el que empieza en esa época la biología molecular. Él se da cuenta que hay una relación entre los genes y las proteínas y la evolución, de hecho, no los genes y las proteínas, entre los genes y la evolución. Y ahí, precisamente porque estaba hablando con todos estos físicos que estaban empezando a usar ordenadores, piensa en el algoritmo de la vida. Hay genes, hay evolución. Toda la historia encajaba. Y eso los físicos hacen con las nuevas técnicas de la física. Ahí he puesto en la imagen de arriba a Rosalind Franklin. Es capaz de descubrir el ADN. Descubren ADN y Crick, que también era físico, da el dogma central de la biología. El dogma central de la biología, de gen a proteína, tenemos un sistema que puede adaptarse, como él viendo, a un ambiente que cruza. Mientras los físicos estaban usando los nuevos poderes de esos ordenadores que estaban creando para estudiar los sistemas complejos. La idea de que el clima, los seres vivos, se pueden entender. Y hay otra rama, que es la que nos lleva a la actualidad. A ver si soy capaz de pasar esto. No pasa. ¿Alguien puede pasarme la diapositiva? Si no, lo digo hablando. Bueno, la siguiente rama es la que empieza Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, en sus estudios sobre el cerebro, descubren que hay redes neuronales de neuronas individuales en el cerebro. Y eso es lo que usaron científicos como von Neumann para crear los primeros algoritmos de la IA. Estos algoritmos que se han llevado ahora el premio Nobel, está aquí Ramón y Cajal, lo tengo aquí abajo, bueno, no, está en mi diapositiva, pero no aquí, aquí está. Estos algoritmos que se han llevado ahora el premio Nobel, en realidad los desarrollaron en los años 40, McCulloch y Pitts, empezaron a pensar que se podía entender no solo desde abajo la biología y cómo entendemos de los genes a las proteínas, sino desde arriba, desde el cerebro, desde la complejidad del cerebro, llegar a través de las redes neuronales a entender la realidad. Ahí es donde empieza todo el lío en el que estamos todavía metidos. En los años 80, Richard Feynman, que era un gran físico de todos estos, predice que en algún momento llegaríamos a la escala nanométrica, que es esa escala donde es el origen de la vida, y que eso lo cambiaría todo. Porque tenía una versión muy utilitaria, eran los años de después de la guerra y solo se pensaba en el progreso, en el dinero, el utilitarismo, en crear un mundo mejor a través del progreso tecnológico otra vez. Pensaría que llegaríamos a la escala de la biología y ahí empezaríamos a cambiar el mundo, porque podríamos por fin fabricar como fabrica la biología. Y por otra parte, podríamos también, el colorario de esto es que podríamos empezar a modificar la biología, ¿no? Y ahí empieza en los años 80, se describe por primera vez los nanomateriales, los químicos los fabrican, los bioquímicos, interesante, empiezan a ver el ADN no como la molécula de la vida, el algoritmo, todo esto, sino como un bloque de construcción, el Lego, para crear estructuras que no existen en la vida. Y los físicos inventamos los microscopios que nos permiten ver la materia a la escala nanoscópica y manipular la materia. Esta imagen me gusta siempre enseñarla porque es la primera vez que los humanos son capaces de fabricar una estructura, en este caso un círculo, a través de átomos usando la punta de un microscopio scanning de túnel de barrido. Vale. Yo empezaba mi carrera en esa época y muchos empezamos a mirar a la biología. Si somos capaces de ver esto, somos capaces de ver cómo la biología funciona por dentro. Y empezamos a diferir de los biólogos. Los biólogos veían la biología
como él ha explicado, de una manera bastante digital, que ahora luego no les funciona, por eso hablaba que tiene mucho ruido los genes. Querían ver los genes que daban lugar a la vida de una manera digital, o sea, un gen, una proteína, como un lenguaje que tengo las cosas separadas y las puedo entender. Pero los físicos nos ponemos a mirar a esto y nos empezamos a ver un mundo analógico, un mundo de formas. Aquí tengo, por ejemplo, la ATPasa. Vamos a explicar un poco la ATPasa, que es muy interesante de entender. La ATPasa es una proteína que tenemos en todo el cuerpo. Todos los seres vivos, casi todos los seres vivos, incluso arqueas tienen ATPasa. Todo lo que está vivo tiene ATPasa. Y es una especie de motor molecular, le dieron el premio Nobel a esta gente en los años 90, que funciona así. En la membrana, que es la bolsa que cierra tus células, está sentado ahí en la membrana. En la membrana tiene un campo eléctrico a través, entonces ese campo eléctrico hace que los protones fluyan como en un molino de viento, y al fluir gira, como en el molino de viento. Y ese giro se transmite a la parte de arriba, y esta parte de arriba es capaz de agarrar una molécula de ATP, como dije al principio, la dobla, crea una reacción química y de esa manera crea moléculas de ATP. Cada uno de ustedes necesita, sobre todo los jóvenes del instituto, necesitan casi 60 kilos al día de estas moléculas que funcionen en el cuerpo. Los más viejos necesitamos menos, y eso se hace en un motor molecular que lo único que usa es la temperatura del agua para mover aquello. Nada digital, esto es analógico. Y aquí está, yo creo, lo más interesante que estamos descubriendo los físicos, o que empezamos a descubrir. La biología usa dos lenguajes, como lo sabemos nosotros en la vida diaria. El digital, el de una proteína se pega a otra, un gen llega a una proteína. Yo hablo contigo en un idioma y hablamos palabras en que los dos somos digitales, pero son analógicos. Yo tengo intuición, no solo soy lógica. Y con la lógica solo no entiendo la realidad. Y aquí está un poco la clave. Una proteína, y las podemos ver con nuestros microscopios, ya no solo las vemos en dibujitos, sino que una de las cosas que hemos hecho es verlas. Arriba tenemos la ATPasa, abajo tengo la actina, que la voy a explicar ahora. Una proteína no solo es digital, entiende el mundo que tiene alrededor de una manera analógica, los campos eléctricos, la forma, y es capaz de convertirla en un lenguaje digital. Y yo creo que eso va a cambiar no solo la manera que hacemos ordenadores digitales, sino la manera que es una posibilidad de progreso intelectual que tenemos que explotar, ¿no? La clave aquí también está. Un ordenador digital usa muchísima energía, porque tienes que ir poniéndolo todo en palabras. Estamos hablando de que Amazon va a necesitar una central nuclear para hacer los algoritmos de la ira en plan digital, mientras que mi cerebro solo usa 20 vatios, como esta bombilla, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cerebro usa estos procesos analógicos, es capaz de extraer del ruido, del caos del agua, energía y crear el tiempo hacia adelante, crear dirección a través del caos. Son cosas muy profundas y que nunca acabamos de entender, ¿no? Y nos gusta simplificar. Esa simplificación, y por fin, a lo que nos interesa también los físicos, la biología, es ese cambio del origen del tiempo. Uno de los principales problemas de la física es que no somos capaces de encontrar cómo la mecánica cuántica, ese mundo estadístico en el que dos cosas a la vez pasan en dos puntos del universo, y si yo hago un experimento allí, sé lo que está pasando aquí, el entrelazamiento cuántico con la relatividad general, el mundo en el que las causas tienen, las acciones tienen efectos, en los que existe causa. Muchos pensamos que la razón que la biología existe y estos polímeros existen es que por alguna razón totalmente misteriosa son capaces de enlazar los dos mundos, que están usando el ruido, la indeterminación cuántica para crear la realidad clásica. A los físicos nos cursan los problemas filosóficos. ¿De dónde surge la realidad, el tiempo? Pero esos problemas filosóficos, como se ve con la bomba atómica, tienen consecuencias muy potentes, porque no son especulaciones. Acabamos fabricando ordenadores cuánticos, por ejemplo. La realidad es así de misteriosa, y así de misteriosa es la tecnología.
Para aprender, no solo hacemos tecnología para cambiar el mundo, hacemos tecnología para entender cómo funciona el mundo, que es una de las razones por las que queremos hacer cyborgs y cosas así, ¿no? Y por la que hacemos ordenadores. Entendemos cómo entendemos el mundo fabricando otros seres inteligentes, fabricando la vida. Una obsesión de la biología es crear vida biológica en el laboratorio, crear ordenadores que piensen. Estos son... Y ahora voy ya más rápidamente a las aplicaciones de la tecnología y acabaré con las limitaciones de este campo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues con esta visión tan digital de la vida, lo primero que pensamos es en cambiar los genes. Él estaba hablando. Podemos usar nanopartículas para cambiar genes. Luego, si queremos, en las preguntas podemos hablar de eso. Acabar con el cáncer, otra obsesión, porque estar vivo es tener cáncer, vamos a tener errores no genéticos, no estoy tan de acuerdo en el origen genético del cáncer, pero bueno, vamos a tener errores cuando las células se dividan y creamos cánceres, el origen del tiempo. Una cosa muy interesante es que la vida, la longitud de la vida está relacionada con la temperatura. He estado hablando todo el rato que todas estas moléculas que mueven las proteínas que nos hacen estar vivos usan la temperatura. Y uno de los orígenes de todos los cánceres, de todo el envejecimiento, etcétera, es que como funcionamos a base de caos, se van acumulando errores. Y al tener la temperatura más alta, hay más caos, hay más errores. Se hicieron estos experimentos con unos gusanitos que vieron que los mismos gusanitos, si crecían a 3 grados o 4 más de temperatura, se morían antes. O sea, hay algo intrínseco en la biología, y es que para poder funcionar necesitamos tirar el tiempo hacia adelante, reduciendo la entropía. Y la única manera de hacer eso es usando energía. Y entonces, al usar energía, por muy analógicos que seamos, necesitamos procesos digitales, y esos procesos digitales necesitan energía porque necesitan orden, necesitamos crear lenguaje, orden, necesitamos energía, y esa necesidad de energía acaba por matarnos, ¿no? Y eso también es parte del cambio climático. Hemos racionalizado el mundo a través de mucha energía y eso a la vez vuelve a desordenar. Hay un límite en el sistema que es intrínseco a la vida. Para poder crear orden hay que calentar el mundo, y calentando el mundo creamos desorden. No nos podemos salir de ahí. La energía es la única verdad. Eso siempre lo decía Einstein. Quizá nada en la física es real, más que la termodinámica, ¿no? Y ahí pues sigo el premio Nobel de este año, por ejemplo, de David Baker. Todos hemos sabido, fue el primero que empezó a describir la estructura de las proteínas por primera vez, y esto va a revolucionar no solo la medicina, que está por ver que revoluciona la medicina, lo que sí puede revolucionar es cómo fabricamos los materiales. Y aquí hay un punto muy interesante de la historia de David Baker. David Baker intentó, sabemos, de genes a proteínas, y eso es lo que nos permite adaptar al ambiente, ¿no? Siempre ha sido un gran problema de la biofísica y de poder describir y predecir la estructura de las proteínas. ¿Por qué? Porque toda la medicina molecular, toda la farmacología depende de medicinas que se peguen a la proteína. Es muy difícil. Entonces, la idea es que si sabemos la estructura de la proteína, podremos fabricar mejores medicamentos. No está tan claro, no es tan fácil. Y este hombre logró hacerlo a través de un ordenador de una manera muy interesante, usando la historia evolutiva de las proteínas en diferentes especies, o sea que sin tener en cuenta el tiempo de la evolución humana, uno no puede predecir las proteínas solo con física. Y en esta historia lo más interesante es que usó el algoritmo al revés. Creó proteínas en el ordenador que no existen en la naturaleza, él les llama post-evolutivas, creó el gen, metió el gen en una bacteria o en una levadura, y a partir de ahí creó proteínas que no existen en la naturaleza, usando la biología molecular de la célula como método de fabricación. ¿Por qué es esto nuevo? A partir de hasta ahora, cuando fabricábamos dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera, diseñábamos y hacíamos paso por paso sabiendo lo que estaba pasando. Esto ha cambiado. No sabemos lo que hace la célula dentro. Pero somos capaces de crear estructuras que tienen diseño atómico preciso en un ordenador
meterlo en la caja negra casi de la biología y salir por el otro lado un método de fabricación de proteínas que no existen en la naturaleza. Pero también hay una cosa muy interesante, no se pueden fabricar todas las proteínas. Las únicas que hay límites en lo que se puede fabricar biológicamente con este método, siempre hay límites, porque la razón cuando interacciona con la realidad vuelve a los teoremas de Gödel. Solo encuentras un camino estrecho y solo puede crear proteínas muy duras. A partir de ahí surge la nanotecnología de proteínas. Fabricar estructuras electrónicas, etcétera, que es lo que él quiere, no solo vacunas, que las fabriquen las células. Todo el mundo habla de la medicina, quizás sea o no interesante para la medicina, pero esto es un punto de cambio tecnológico muy importante. Estamos aprendiendo a crear sin entender lo que hacemos, pero el resultado es todavía muy digital, ¿no? Creó vacunas del COVID y la otra gran revolución es la revolución de las vacunas, las inmunoterapias. Durante mucho tiempo intentamos curar el cáncer buscando drogas que mataran a una proteína o a un gen determinado o parando un proceso celular, probando algún proceso molecular. Lo que estamos reaprendiendo, porque esto se sabía ya en el siglo XIX, se sabía que cuando uno tenía un cáncer y provocaba una infección, un sello llamado Cowley, el sistema inmune era capaz de comerse el cáncer. De hecho, ese método de crear una infección en un cáncer todavía tenía mejores resultados que la quimioterapia moderna. Estamos haciendo esto en versión molecular. Como todos sabemos, las vacunas del COVID son una gran revolución. ¿Por qué? Porque estas empresas, Moderna y BioNTech, que son empresas que se crearon para la lucha contra el cáncer, lo que hacen es tener un ARN en una nanopartícula que las células del sistema inmune son capaces de tragarse y ahí sí entrenas a las células del sistema inmune para quitarse el COVID y la idea, y hay muchos en ensayos clínicos, muchos de estos medicamentos nanotecnológicos que sean capaces de hablar con el sistema inmune para entrenar el sistema inmune y que se cargue el cáncer. Es muy parecido filosóficamente a lo de David Baker. Ya no queremos controlar la biología, sabemos que el sistema inmunitario es muy difícil de entender, pero sí empezamos a saber un poco el lenguaje que tenemos que usar con él para que sea la biología, sin que nosotros lo entendamos, sin un proceso digital que termine con el cáncer. ¿Termino? ¿O 5 minutos? ¿2? Entre 2 y 5. 2 y 5, vale. Estaba enseñando ejemplos de por dónde van las cosas, ¿no? Vacunas, esta es la... Y quiero volver un poco... también, pues la idea de que podemos... una gran cosa que nos hemos dado cuenta los físicos es que las células no solo encuentran el ambiente que tienen alrededor a través de química, sino que se pegan, tiran de dónde están y son capaces de saber de dónde están a través del tiempo que tarda la señal en volver. Por supuesto, las células entienden el mundo de una manera, otra vez, digital y analógica. Y la mecánica, entender como nosotros, yo sé dónde estoy porque... doy golpes a la silla, lo entienden, y eso nos está ayudando y permite desarrollar nuevos métodos médicos, por ejemplo, vendajes, ayuda de manera física, o sea, intentar, por ejemplo, revertir. Hay gente que piensa que podemos revertir un cáncer a través de señales eléctricas o señales mecánicas, y ya hay varios ejemplos sobre ello, y también, por ejemplo, la medicina regenerativa, tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí llega, quizá lo terminamos aquí ya, el punto donde todo se mezcla, ¿no? Por una parte, estamos intentando entender la inteligencia de arriba abajo a través de las redes neuronales y, por otra parte, estamos intentando entender la biología de abajo arriba a través de los sistemas moleculares, de la física, etcétera, todos approaches disciplinares. Los humanos solo aprendemos haciendo, solo somos capaces de demostrar que lo que pensamos es real cuando somos capaces de hacer algo con ello. Si no lo hago, no lo entiendo. Y esto nos pasa, nosotros nos creamos la realidad. Y esto es un ejemplo de un científico en Estados Unidos que creó, con todas estas ideas de las que he hablado, un juguete. Se monta una especie de juguete pequeñito, una célula artificial de plástico, le pone unas neuronas de ratón y biología molecular, etcétera, y crea este juguetito, una especie de raya, que es capaz de seguir
la luz que le va haciendo, ¿no? Y ahí estamos en este momento en el que estamos viviendo ahora. Por una parte, las redes neuronales tienen límites, los límites de lo digital, que he hablado un poco, necesitan mucha información, los chips de Taiwán ya no se pueden hacer más pequeños, ya no podemos tener, aunque les hayan dado el premio Nobel, estamos llegando al límite de ese modelo, porque no se puede hacer en digital. Y ese límite de lo digital también nos está implicando el límite de nuestra ciencia moderna de intentar racionalizar la realidad. Y estos juguetes, yo creo que lo que están buscando es buscar otra vez esa parte no digital de las personas, que es un poco lo que tú decías antes, entender la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Y creo que he puesto aquí ya muchos temas de por dónde van las cosas, las fusiones entre diferentes disciplinas y el mundo incierto, que no lo marca la ciencia, el mundo incierto lo marcan las condiciones en las que vivimos, ¿no? Las guerras, el cambio climático, etc. Y ahí lo pongo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos unos minutos para debatir un poco entre nosotros y luego daremos la palabra al público. Yo creo que, sobre todo para ustedes, para el público, es muy interesante ver cómo llevas un biólogo y a una física y te dan dos visiones pues bastante comprensivas, pero un poco divergentes de lo que es una especie, en este caso el humano, y yo estaba pensando por dentro, llegamos a traer un químico y ya nos lo desmonta todo, porque ya sería... Los teoremas de Gödel, la realidad es infinita y cada camino es capaz de llegar por diferentes caminos, se va entendiendo las cosas de diferentes maneras. No hay manera de tener una visión única. Las complejidades necesitan de pues, todas estas prismas, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado, hago un poco una recapitulación rápida y hablamos. Del ejemplo de Carlas, para mí lo interesante es ver cómo para la definición de lo que nos hace humanos a día de hoy, y él ha dado ejemplos muy particulares que conocemos bien de enfermedades y maneras de procesar las células a día de hoy, es fruto de una solución innovadora en evolución, que es cruzar constantemente a otras especies y quedarse con lo que funciona y lo otro lo desechas, ¿no? Con lo cual, esto al final, el límite de combinatoria de elementos es el que hay, y la evolución encuentra maneras de intentar hacer este tipo de jugadas para quedarse con elementos que al final son finitos y nos definen un poco lo que es posible y lo que no es posible, ¿no? Y obviamente de Sonia, pues tu visión no digital, analógica, y esta gran aproximación holística a la física, a realidades que nosotros como biólogos, pues es verdad, tenemos mucho el ABC montado. Claro, es muy dogmática. Y llegan los físicos y te dicen, oye, esto nada y esto. Entonces, empiezo por aquí porque creo que es lo más interesante. Entender los límites, como en tantas otras facetas, primero tenemos que entender un problema para luego dar una solución, si no estamos dando palos de ciego, ¿vale? A día de hoy, vosotros representáis dos áreas que entienden bastante bien los límites que tenemos a nivel no solo de sociedad, sino me interesa particularmente de salud que tenemos, porque claramente nuestras sociedades van envejeciendo y tenemos toda una serie de problemas que hace un siglo, 2 siglos o 5.000 años no estaban, ¿no? Entonces, me gustaría que comentarais un poco desde vuestras disciplinas hasta qué punto, empiezo por la mayor, uno, ¿deberíamos intervenir estos límites para un beneficio mayor social y de salud? Y luego, si a vosotros os dijeran dentro de vuestra área, entiendo, Carlas, más la genética y la tuya sería más la intervención del sistema, ¿con cuál empezaríais? Lo que os parezca más sensato, si la respuesta es deberíamos hacer algo. Bueno, si quieres empiezo yo. Como ha quedado claro, yo soy un experimentalista y no un abstracto. A mí la abstracción, tanto en el arte como por ejemplo, las matemáticas, bueno, en el arte me cuesta, la abstracción a mí me cuesta. Y entonces trabajo siempre
en experimentos y en diseños en los cuales pienso que puedo obtener una respuesta. Quizás esta es un poco para clarificar, prefiero este tipo de aproximaciones. Sobre lo que has dicho, claro, supongo que estás hablando de edición génica. Correcto. Con las tecnologías de CRISPR, que también deben tener, no sé, menos de 10 años y que ya han recibido premio Nobel. En realidad ya hay gente que ha sido editada genéticamente. Como recordaréis, hace 4 años o así hubo un científico chino que editó 2 embriones que después implantaron en una mujer. Eran, en principio, los progenitores, creo que tenían el SIDA, y lo que hizo este señor es intentar con CRISPR incluir un gen que debería proteger al embrión de la posibilidad de tener SIDA, ¿no? Como sabéis, este señor terminó en la cárcel durante, creo que ha estado 4 años, ahora lo han dejado ir las autoridades chinas, pues allí lo reeducaron, supongo. Y parece ser, no hay mucha información, porque estos embriones nacieron, por tanto hay 2 personas vivas que deben tener ahora unos 5 años o 6, que tienen por primera vez parte de su genoma modificado artificialmente con estas herramientas. Parece ser, la información no está clara, pero parece ser que la edición no funcionó bien tampoco y que puede ser que uno tenga, que tengan determinados problemas. Pero, por cierto, no quiero tener una visión reduccionista de un gen, un rasgo o un gen, una proteína. Esto es mucho más complejo, por descontado, porque, entre otras cosas, hay todas las interacciones génicas y las interacciones proteicas. Es decir, puedes tener un gen muy importante y puedes seleccionarlo y aparentemente pues aquella persona se compensa con la función de otros genes con los cuales interaccionan otras proteínas, etcétera, ¿no? Es decir, es de una complejidad enorme. Sobre esto, relacionado con esto, ¿vale? Tenemos esta posibilidad. La mayoría de gobiernos, como siempre, que aparece una nueva tecnología, lo primero que hacen es hacer como leyes prohibiendo sus usos. Incluso creo que pronto en Europa tendremos leyes contra la inteligencia artificial. Los políticos dicen, ostras, aquí hay algo que no controlamos y sin saber exactamente cuáles son las posibilidades de estas nuevas tecnologías, a veces pues como se prohíben, etcétera, ¿no? Paralelamente tenemos gente, es decir, un nivel de desigualdad en el mundo que no ha existido sin precedentes, donde hay, no sé, hay una persona, pues digamos, quizá Elon Musk, que debe tener la misma riqueza que quizá 3.000 millones juntos del resto de la humanidad. Esta gente tienen diversas necesidades, una de las cuales les parece, vamos a decir así, les parece un insulto que tengan que morirse. Hasta ahora la gente rica lo que hacía era tener hijos y pasarle la riqueza a sus descendientes. Esta nueva generación de súper ricos, es inconcebible la riqueza que tienen esta gente, es absolutamente inconcebible. Pensad que Elon Musk, cuando compró Twitter, perdió 200.000 millones y siguió siendo la persona más rica del mundo, que es una cifra que no podemos ni concebir. Entonces a esta gente les parece una injusticia que tengan que morirse. Y están haciendo estos centros para investigar sobre el envejecimiento con la digamos, voluntad de revertirlo, de anularlo, etc. ¿Qué va a ocurrir aquí? Ahora, en el caso de la edición génica, se están haciendo experimentos de modificar genes en gente que tiene enfermedades genéticas que son terribles y que te conducen a la muerte. Y se están haciendo ensayos clínicos modificando. En algunos casos se modifica el ARN, en otros creo que el ADN, por ejemplo, en el caso de probablemente de la fibrosis quística y también de la malaria,
la anemia falciforme. Es gente que no llega a la vida adulta o que tiene unos sufrimientos terribles y, por tanto, la sociedad está dispuesta a aceptar que se modifiquen genéticamente las personas que sufren estas condiciones tan terribles para que puedan vivir mejor. Creo que el discurso en los próximos años irá hacia decir que el envejecimiento es una enfermedad, porque esto es lo que les interesa a estos señores, que es una enfermedad y que por tanto tiene que ser curada. Y es posible que en los próximos años no solo veamos estos ensayos clínicos para revertir enfermedades genéticas, digamos, mortales, sino que empecemos a ver ensayos para no envejecer, por ejemplo. Sonia, ¿puedes comentar sobre esto rápidamente y pasamos la palabra al público? Vale, pues gracias. No hay mucho más que añadir. El punto es el que ha dicho él. Realmente no conocemos todavía cómo de genes pasamos a proteínas y cómo una célula es capaz de usar el ADN para sobrevivir. De hecho, el premio Nobel de este año de Medicina se ha dado a unos investigadores que hace 20 años todo el mundo pensaba que solo el 2%, tenemos 2 metros de DNA de ADN en las células, y después del proyecto del genoma humano decían que solo el 1, el 2 o el 3% del ADN era para codificar proteínas y el resto era basura. Claramente no era basura. El premio Nobel de este año se ha dado a unos que empezaron a darse cuenta de que ese resto, no todo, porque también es la forma del ADN de lo que es importante, la parte analógica que ellos nunca piensan, pero se convierte en ARN. Ese ARN parece que silencia o activa genes. Es un proceso complejísimo, no tenemos ni idea. Y solo en algunas enfermedades que se llaman las enfermedades monogenéticas, que son normalmente las que producen estas enfermedades horribles, tenemos alguna opción, y está por ver, de poder modificar genéticamente algo y saber lo que va a pasar. El problema es que no sabemos cómo la relación entre la vida y los genes, realmente la adaptación falta. Entonces va a haber un proceso muy complejo. Habrá científicos que, porque les ofrecen mucho dinero para investigar, que estén muy dispuestos a, ¿tú qué quieres, Elon Musk? Vivir para siempre, yo te lo voy a dar. Ahí empezamos en esos procesos de la realidad humana. Los humanos somos muy difíciles, muy complejos, somos hegelianos, estamos ahí siempre en estas luchas, y Dios sabe lo que le harán los científicos a Elon Musk, ¿no? Si lo harán o lo mandamos a Marte y lo congelamos en el camino, ¿no? También hay mucho interés en la criogenización. Estas dos ideas, por cierto, son muy interesantes. Las tenían los rusos ortodoxos en el siglo XIX. Estoy estudiando este tema, me interesa mucho. Son los que empezaron con la idea de que la ciencia la había traído Dios al mundo para crear la resurrección de los humanos y la vida eterna. Y estas ideas, que son ortodoxas, rusas, llegan a California. Llegaron a California a través de ucranianos. Es una historia fascinante. Y varios de los escritores que han escrito estas ideas, que se llaman los cosmistas rusos, están en California. Un señor que se llama Makina y es muy influyente en gente como Elon Musk. O sea que la historia de las ideas humanas toma caminos también insospechados y es muy poco claro lo que vayamos a poder. Se está probando más en comida, de hecho, la edición genética para el cambio climático. Y en plantas pues hay menos problemas éticos, es bueno o no, es muy difícil saber. Son procesos dialécticos, como él decía, en que las sociedades se van a oponer, a veces se oponen por la realidad y a veces se oponen porque están hartas de élites de científicos que tienen un poder que ellos no tienen. Estamos en un mundo muy complejo en que la ciencia está en nadie sabe, no vamos en una línea recta y esto puede ir en cualquier dirección. Muy bien, gracias a los dos. Vamos a pasar a... A mí me gustaría muchísimo, y es una petición que tengo, me gustaría muchísimo que los del instituto, por favor, preguntéis. Los del instituto. O sea, es un reto que os doy desde aquí arriba. Piensa que se han puesto hacia el final para que no les preguntamos. Es típico del instituto, ¿no? Pero sí, ¿podemos empezar por vosotros, por favor? No quieren preguntar. Ya han decidido que están en contra. Bueno, ahora la he liado. A ver, preguntas en la sala, por favor. Mira, aquí hay una.
Aquí hay una señora que quiere preguntar. ¿También? Aquí delante. Hola, muchas gracias. Quería remitirme a lo que ha dicho el biólogo Carles sobre el envejecimiento como enfermedad. Me gustaría saber qué pensáis sobre este movimiento que empieza a ser, por lo menos en Alemania, donde vivo yo, muy popular y hay cada vez más información. Incluso hay un centro en Berlín, el Longevity. ¿Es simplemente un negocio a día de hoy o tiene algún sentido esta gente que va allí, que se inyecta vitaminas y hay diferentes, no sé, tratamientos? La idea es que podemos vivir hasta 120 años y hay mucha gente ya, no sé si víctima o qué pensáis de esto. Yo no conozco esto que dices del longevity. Todos estos, sí que he visto algunos de estos millonarios, normalmente californianos, se toman como 40 o 50 pastillas al día. Seguramente excretan todo, porque O peor. esas vitaminas ya las tomamos con la dieta normal, si está equilibrada, digamos. No tengo muchas esperanzas. Me parece absurdo cuando alguien dice que vamos a vivir no sé cuántos centenares de años y veo que la gente se sigue muriendo a mi alrededor de cáncer y de infartos y de cosas, especialmente soy un hombre y a mi edad, pues amigos que ya no han llegado ni a mi edad. Yo no veo. Y cuando miras la historia de la humanidad, es cierto que hemos conseguido sobrevivir. Cualquiera de los que estamos aquí, menos los jóvenes, estos probablemente, pero todos los que tenemos una cierta edad, seguro que en el siglo XIX, casi seguro, habríamos muerto. Una pequeña infección sin antibióticos, un cólico nefrítico que ahora es rutinario quizá, una pequeña intervención. No sé, probablemente el 90% de los que están aquí ya no estaríamos. Y la esperanza de vida sí que se ha alargado porque había una mortalidad infantil increíble, como he dicho antes. Era como una lotería realmente. Los niños era difícil llegar a la vida adulta, pero una vez llegabas, y a pesar de que podía ser un mundo violento, con guerras, hambrunas y pestes, epidemias, etc., hay gente que llegaba casi hasta 100 años en la Edad Media y en los siglos posteriores. Creo que aunque se ha alargado la esperanza de vida debido a esto, aunque la mortalidad infantil prácticamente ha desaparecido, o en el parto, había un montón de mujeres que morían en el parto debido a las condiciones, a las dificultades del parto, pero a las condiciones en que se hacía aquello. No veo que se haya alargado la esperanza de vida, pero la gente sigue viviendo 100 y pocos años, y en casos excepcionales. Soy bastante escéptico con todas estas cosas. Entiendo que si tú eres Elon Musk, dices, bueno, porque me tengo que morir, con lo bien que lo estoy pasando aquí. Pero soy bastante escéptico que muchas de estas nuevas tecnologías puedan ser aplicadas de manera efectiva. Lo que he estado diciendo de la complejidad del genoma, a no ser que tengas un gen que te provoca la muerte porque tienes fibrosis quística, es muy difícil que ir modificando genes tuyos te alargue sustancialmente la vida hasta los 1000 años o no sé qué, como leía el otro día. Es que aparte sería horrible, sinceramente. Mira, vale. ¿Creéis que la diferencia en cómo ven los físicos y los biólogos el cuerpo puede influir en cómo avanza la ciencia en ese sentido? Sí. Sí, yo creo que sí, claro, por lo que he estado diciendo en la charla, ¿no? Tenemos diferentes visiones de la realidad según el contexto histórico y eso nos lleva a resolver problemas diferentes.
la manera de ver la biología, que la parte fundamental, la biología molecular de Darwin, etcétera, nos ha llevado a ver estas visiones de longevidad porque está muy enfocada en el tiempo, en sobrevivir. Es muy interesante, estaba leyendo anoche que cuando la idea de la longevidad surge en Inglaterra cuando Darwin explica a los ingleses que no somos nadie, que somos igual que los monos, que nos morimos y que la vida existe porque nos morimos. Es el momento donde la gente se empieza a obsesionar con la ciencia para alargar la vida. Y eso yo creo que es la pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué queremos alargar la vida? ¿Por qué confiamos en la ciencia para alargar la vida cuando lo que estamos viendo es lo contrario? El mundo súper tecnificado nos está cortando, estamos bajando a veces la esperanza de vida. No tenemos hijos. Este mundo que hemos creado nos lleva a la autoextinción. ¿Cómo seguimos poniendo la esperanza en la ciencia? Eso filosóficamente es muy interesante. Entonces, claro, los físicos, ya has visto que yo he dado un cambio radical. Mi cambio radical es porque no me gusta el mundo digital. El mundo digital de que todos somos números, de que vamos a tener algoritmos. Un problema fundamental de la inteligencia artificial, de la que nadie está hablando, es que la manera que estamos haciendo las redes neuronales no tienen memoria y usan ruido, por eso les han dado el premio Nobel a Hinton y Hopfield. Están bien para hablar y que parece que hablan, pero intrínsecamente llevan la alucinación. De hecho, Hinton es muy peligroso, le han dado un premio Nobel de Física, nosotros los físicos lo que nos obsesiona es qué es lo real, que no se puede saber. Y él dice que lo que prueba que las redes neuronales que ellos hacen piensan como los humanos es que alucinan, porque los humanos alucinamos la realidad. A mí me parece muy peligroso. Siempre estas utopías digitales llenas de fantasías nunca han llevado a nada bueno. Y creo que el valor de la física en la biología es volver a la realidad, al tiempo, a la energía, a que las cosas son finitas, a cómo interpretamos la realidad de una manera que nos dé sentido a la vida y que no nos digitalice. Es por eso que hago física de sistemas vivos, porque creo que tenemos que alejarnos de la superdigitalización que hemos hecho para volvernos a reencontrar con el origen de la vida, intentar entender otra vez qué somos para poder afrontar el futuro con un poco más de esperanza. Porque como esto va hacia adelante, la digitalización, la racionalización absoluta nos lleva en un camino que nos está llevando por un camino muy difícil. Y cada vez se nos va a poner muy difícil porque nos hace falta mucha energía. Y eso tiene mucho límite porque el calentamiento nos mata. Necesitamos otras maneras de entender la biología. Muy bien, pues yo, si les parece, con esta dualidad que esperemos que sea más una complementariedad que no una rivalidad, yo creo que denota la complejidad del tema y que necesitamos claramente más sinergias, debates y trabajos juntos entre todas las disciplinas, claramente. Totalmente. De ciencias, incluso de no ciencias, porque la visión de túnel que tenemos todos en nuestras disciplinas nos deja fuera pues mucha parte de lo que es necesario para entender un sistema complejo como es el ser humano. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta otra.